Bueno, y ahora, como siempre, les pedimos que se levanten de la silla cuando ponemos música y demás. Le vamos a pedir que se quede sentado y que escuche y cierre los ojos y contemple el pedazo de músico que le vamos a mostrar ahora. Él es Hermann Reiner, toca el violonchelo, uno de los instrumentos más fascinantes que hay. Y vamos a disfrutarlo aquí y a conocer la historia junto al señor Darío Illanes. Dari, querido, todo tuyo. Así es, Dani, estamos disfrutando de la música que Hermann nos está regalando en el móvil del Buen Mediodía. Recién les comentaba, tiene 31 años de edad y una carrera muy prometedora porque forma parte de la Orquesta Sinfónica de Córdoba, oriundo de Villa Allende, mucho talento y por supuesto la mística de este lugar hacen la combinación perfecta para que uno pueda apreciar estas melodías que llegan de este instrumento, el violonchelo. Lo escuchamos un poquito más. Recién Hermann nos decía que es un instrumento que a él le transmite mucha paz y adherimos a ese sentimiento porque se percibe en el ambiente cada vez que uno escucha una nota musical a través del cello. ¿Cómo te va nuevamente? Buen mediodía. Buen mediodía, muchas gracias. Bueno, primero que nada, felicitaciones y queremos profundizar un poco en la historia de tu vida. Vos arrancaste muy joven, adolescente, 15 años, en el mundo de la música. ¿Cómo y por qué? La primera vez que escuché un cello, supe que era por ahí. Yo tocaba un poco el piano antes, cantaba en coros, pero cuando me escuché un cello, sobre todo esta cuerda, la cuerda de sol tocada, supe que era por ahí. No lo dudé. Y después arrancaste a estudiar, bueno, me imagino que la interpretación con el cello. ¿Y cómo llegás vos a la orquesta? Bueno, a los 15 años comencé a tomar clases con Cristian Montes, quien era suplente de solista acá de la Orquesta Sinfónica de Córdoba. Él me dio clases gratis durante mi adolescencia. Empecé a tocar en la Orquesta Juvenil del Teatro, que es una orquesta académica que sigue funcionando hoy en día. Ahí empecé a hacer mis primeras prácticas orquestales. Mucho estudio, con una beca me fui a vivir a Buenos Aires, a estudiar allá, empecé a trabajar de solista en el Teatro Argentino de La Plata, empecé a viajar mucho al exterior, a tomar clases, a buscar tomar clases con maestros específicos que me parecía interesante lo que planteaban o lo que hacían con el instrumento. Me fui orientando a medida que pasaban los años a la parte más histórica o más de preservación. Principalmente estudiando un repertorio, más que nada del siglo XVIII, que es un repertorio que más me interesa. Después con otra beca de Mozarteum argentino, me fui a estudiar a Holanda, y volví hace 3 años, volví acá a Córdoba, cuando se concursó el cargo de solista en la Orquesta Sinfónica de Córdoba. Claramente estamos hablando de un músico que tiene una gran formación y obviamente ese proceso de formación te ha permitido a vos llegar a donde estás posicionado. Hablemos un poco del instrumento. Viene de la familia del violín, después viene, ¿cuál es el otro instrumento que le sigue? Está el violín, que es el más agudo, la viola, que es como un violín un poquito más grave, más grande, el cello, que es este de acá, y el contrabajo, que es el doble de tamaño de este, que es el más grave de todos, el que hace el bajo. ¿Cómo se toca este instrumento? A ver, ¿qué necesitamos? Este instrumento primero surge más o menos a finales de 1600 como un híbrido en principio. Después se estandariza como lo conocemos hoy, ya en el siglo XVIII, diría, ya se estandariza como lo conocemos hoy, unos cambios más, cambios menos. El instrumento tiene 4 cuerdas, todos los instrumentos de la familia del violín tienen 4 cuerdas, se tocan con un arco, que es un instrumento de madera con cola de caballo. Esto de acá es cola de caballo, pelo de la cola del caballo. Se le pasa resina justamente para que la crin haga fricción en la cuerda y en esa fricción se produce el sonido. O sea, lo que hace el arco en realidad es hacer que la cuerda oscile en sí misma y eso genera la vibración. Tiene historia este cello, ¿no? Por las características de su madera, de qué año es, cómo llegó hacia vos.
Este instrumento lo tengo hace un año, es un instrumento del siglo XVIII, original. Es un... Original del siglo XVIII. Que se usa más que nada para este repertorio, para el repertorio del siglo XVIII. Eso lo tengo, lo estoy tocando hace un año, es un muy lindo instrumento. ¿Es de tu propiedad o es del...? Es mío, sí, sí, sí. ¿Cómo lo conseguiste? Lo compré ahorrando muchos años y sí, lo compré hace un año. Debe ser costoso, ¿no? Sí, no tanto porque no es de un autor famoso. Los instrumentos caros son los instrumentos así de un luthier muy particular, que es un Amati, un Stradivari. Pero hay un montón de instrumentos que quizás no son de autores así famosos, que son muy bonitos, pero que no valen tanto porque justamente no tienen esta cuestión de la autenticidad, por así decirlo. Pero que a nivel instrumento, por cómo suenan bárbaros. Son como mercados distintos. Está la gente que compra instrumentos antiguos así de ciertos autores por el valor que tienen de patrimonio, y los músicos que no nos interesan esas cosas, que nos interesa que funcione bien el instrumento. Funcione bien, claro. Sí. Y depende mucho también de la acústica del lugar. Vos me decías que este lugar tiene, además de la mística, una acústica muy particular, muy especial, porque es un instrumento que no tiene una amplificación. Trabajamos, los músicos tradicionales, digamos, trabajamos sin nada eléctrico. O sea, todo lo que hacemos parte del control del sonido y de la acústica de la sala. No hay ningún artefacto moderno que interfiera en el sonido. Entonces la acústica es muy importante. Nuestro teatro, de los más antiguos del país, 1891, es la verdad que un excelente espacio para hacer música, no solo por la belleza, como pueden ver, que tiene nuestro teatro, sino por la acústica de la sala, que es muy lindo para tocar. Germán, un fragmento de una melodía, la que vos quieras, contanos qué vas a interpretar a continuación. ¿Qué se te ocurre? A ver, ¿qué salga, qué fluya en el móvil del Buen Mediodía? Y vamos con una zarabanda de la suite número 2 en re menor para cello. Cómo suena, felicitaciones, Germán. La verdad que estamos fascinados, no solamente con la capacidad que tiene este joven músico, sino también con la historia de esfuerzo, de superación y también el norte que él tiene por delante, ¿no?, en cuanto a la música. Te preguntaba antes de comenzar con el móvil en vivo, ¿qué otro género musical, aparte de la música clásica, te gusta? Y era medio complicado encontrar un género, incluso hasta actual, no sé, pop internacional, rock nacional, folclore. No suelo escuchar mucha música de hoy. Lo que sí escucho es música étnica en general. Música de la India, música de Turquía. Hay muchas músicas muy interesantes. El tema es que, sobre todo en el siglo XX, la música empezó a ser una categoría de industria y como que perdió un poco la esencia para mí que tuvo en la historia de la música occidental. Orientado al consumo. Básicamente, sí. Entonces, prefiero quedarme con, si tengo que elegir un siglo específico, música del siglo XVIII. Barroco tardío, clasicismo temprano. Me gusta de compositores románticos, o del siglo XX, Shostakovich me gusta mucho también, compositor ruso. Pero a lo que se entiende hoy en día como música de consumo, no, la verdad que no suelo escuchar, más que nada por, digamos, las letras que tienen, todo lo que escuchamos, te decía recién, todos nuestros sentidos, podemos elegir no tocar algo, podemos elegir no saborear algo, si no queremos oler algo, respiramos por la boca, si no queremos ver, cerramos los ojos, pero los oídos no tienen párpados. Todo lo que estamos escuchando todo el tiempo está generando cambios en nuestro interior. Y cuando uno es consciente de eso y ve las letras y, no sé, después ve a miles de personas cantando una letra con toda la emoción, bueno, es algo que al menos yo trato de no participar de eso. O al menos elijo lo que me parece más importante de la música, que es la preservación de lo que ya existe, y tenemos siglos de música
¿Cuántas horas le dedicás al ensayo? Horas diarias. Y al estudio, separaría este ensayo de estudio. De estudio al menos 3 horas, 3 o 4 de técnica y de lo que es mantenerse, digamos, mantenerse activo técnicamente. ¿De lunes a lunes? Descanso un día, descanso los sábados, en general los domingos, depende de cómo estemos acá en el teatro. Un día a la semana descanso y no toco, sí o sí, pero sí, todos los días, todos los días. Y después lo que es ensayo propiamente dicho, que es o acá con la Sinfónica, varias horas, o en el proyecto que esté participando esa semana, pero separaría la cuestión del ensayo, que implica ya, el estudio implica, bueno, la parte técnica y estudiar lo que uno, la parte de uno, y después el ensayo en sí es unificar todas esas partes con los demás compañeros, pero bueno, requiere el estudio previo siempre. ¿Qué opinión tenés con respecto a los espacios de formación que hay acá en Córdoba o a nivel nacional para algún músico que quiere iniciarse en esta industria? Perfecto. Acá en Córdoba, por suerte, tenemos una de las tradiciones más antiguas. Acá en la ciudad tenemos música desde las misiones. O sea, la música está presente en esta ciudad desde antes que existiera Argentina como país. Pero especialmente lo que es música académica occidental, la tradición orquestal, desde el siglo XIX tenemos instituciones públicas, acá en Córdoba, las primeras del país, te diría, fundadas por Van Merkel, que fue un francés que vino para acá, para Argentina. Tenemos acá el Conservatorio Félix de Garzón, tenemos la Universidad Provincial, tenemos la Universidad Nacional y la Orquesta Juvenil. Acá la Orquesta Juvenil considero que para los que viven acá en Córdoba es el mejor espacio de formación orquestal. Para tener en cuenta entonces. Por último, para ir cerrando, ¿cuál es la melodía en la cual vos empezaste a interpretar en el cello y si la podés interpretar en este momento? ¿Te acordás? La primera sonata, hace un montón de años que no la toco, una sonata de Vivaldi en mi menor. A ver si me la acuerdo, ¿no? A ver. Desafío en vivo en el móvil en Buen Mediodía para, bueno, conocer parte de la historia de Herman, a ver si seguramente va a salir. Sí, se va a acordar, lo escuchamos. Muy bien. 15 años tenías cuando arrancaste con esta melodía. Mira dónde llegaste. Felicitaciones. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Herman. Un placer. Un placer. Muchísimas gracias a tu audiencia, a todas las personas que están viendo. Muy bien. Bueno, Dani, ha quedado clarísimo, ¿no? Nos ponemos de pie, nos dice Fabián Olmos. Bueno, nos acomodamos nuevamente. La verdad que ha sido un placer haber charlado con Herman, y yo pensaba también un detalle que me parece que es para destacar, ¿no? Sí. Cuando uno habla con personas que tienen un bagaje cultural tan grande, uno hace como un parate y dice, qué superficiales que somos cuando escuchamos canciones. Claro. En Spotify, cuando escuchamos a lo mejor en una radio, cuánto nos hace falta de formación para saber apreciar el valor de una auténtica melodía. Totalmente, Dari. Incluso, a ver, tiene 31 años, ¿no? No es común que a esa edad se interese tanto por música del siglo XVIII, como contaba Herman. Claro. Pero evidentemente este móvil ha tenido dos talentos. Herman como músico tocando el violonchelo y vos preguntando todo lo que la gente le quisiera preguntar a alguien que toca el violonchelo. Así que felicitaciones, Dari, ¿eh? Por favor. A pesar de que Fabián Olmos hace el movimiento como en la cámara, como diciendo más o menos, pero mirá, con la aprobación tuya... Te critica. Che, están muy criticones los camarógrafos, ¿eh? ¿Qué es esa crítica? Sí, últimamente están bravísimos. Sí, totalmente. Sí. Después se queja de que le duele el hombro, me parece. Por algo es, dice. Por algo es, ahí está. ¿Sabes qué pasa? Me dice Fabián que estamos llegando a fin de año, por claro, eso. Están cansados. Gracias, Dari, querido. ¿Sabés por qué están reclamando? ¿Qué? ¿Sabés qué están reclamando? Perdón, brevemente. No. Están reclamando un asado por acá. Ni se te ocurra. No sé, creo que te están hablando a vos, Dani. Ni se te ocurra porque no llego. Vos sabés que te quiero mucho, pero no llego. No llego con el presupuesto. ¿Es eso o armar el arbolito de Navidad, Dari? No hay problema. Gracias, Te mando un abrazo grande. Te entiendo, Dani. Gracias a vos. Gracias. Abrazo. Bueno, movilazo aquí en Buen Mediodía.